Bueno, entonces, bienvenidos a todos a la edición número 15 del Congreso de Enseñanza en Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas: un área de formación que implica las maestrías, doctorados y postdoctorados, actividades de investigación a través de 25 líneas de investigación que luego todo ese material se publica en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad, y actividades de difusión y proyección, como este congreso, como los foros que se organizan en febrero y marzo de la Red de Investigadores en Diseño, que a quienes todavía no sean parte de la red, los invitamos a que se incorporen, porque bueno, lo que siempre decimos, que la investigación es una actividad a veces de tanta soledad, que es interesante y súper enriquecedor estar con otros, integrarse a foros y ver las temáticas que se están trabajando. Así que los invitamos a que se unan a través de la página de la universidad. Bueno, entonces damos inicio a la edición. Tienen 10 minutos aproximadamente. Como faltan algunos expositores, de pronto si se extienden un poquito más, 12, 13 minutos, no hay ningún problema. Yo igualmente voy a estar controlando el tiempo y les voy a ir avisando cuando ya estén en tiempo, como para que vayan cerrando. Y hacia el final, si nos dan un minutito, hacemos una puesta en común. Bueno, comenzamos entonces con José María Aguirre, con su ponencia Diseño y Discurso Retórico de Argentina. Cuando quieras, te escucho. Bien, buenas tardes. Por las dudas, yo siento como algún corte en la recepción, entonces no sé si es mi señal. Cualquier cosa, si se llega a cortar, díganme y suspendo cámara, así por lo menos este, se escucha mejor el sonido. Perfecto, José, dale, nosotros te avisamos, Em, no te das problema. y me avisen con el tiempo, que tengo el celular en carga lejos, así que no me puedo poner el cronómetro. Bueno, feliz en primera instancia de estar acá siempre. Eh, Tuve la suerte este año de poder ir al presencial, así que de lo que es verdaderamente una comunión del diseño latinoamericano expresada físicamente, y no solo físicamente, sino también intelectualmente. Así que nada, es una gran felicidad de volver a participar. Lo que presento hoy tiene que ver con una experiencia nuevita. Este año me convocó Católica de Córdoba, de donde soy egresado como arquitecto. Hace ya casi 30 años que me dedico a la docencia en diseño, pero particularmente en la Universidad Nacional de Córdoba, la universidad pública aquí en la ciudad del centro de Argentina. Eh, Se me convocó para dictar una materia un poco rara para los currículums normales, o para los currículos normales de las carreras, que es retórica del diseño. De ahí, a partir de esa experiencia, digo, vendría bien contarla en el Congreso, en función de probablemente encontrar algún eco en cosas que ya se hayan hecho seguramente en otros lados, y eh, sino para compartir simplemente algunas de las experiencias. La materia la encaramos a una materia cuatrimestral, eh, y la encaré a partir de fundamentalmente la fuente teórica de Humberto Eco y un libro en particular que es La estructura ausente. Eh, en principio, digamos, el objetivo es, a partir de lo que Eco define como discurso persuasivo, al discurso retórico, y tratando de, digamos, comunicarle a mis alumnas, a mis alumnos, el riesgo que eso conlleva, en función de que eh, el diseño y el discurso retórico en principio serían casi como sinónimos. Eh, Esos dos conceptos, tanto, digamos, el diseñar como el usar la retórica como vía de comunicación.
siempre necesitamos el persuadir al otro, a la otra, de que lo que estamos proponiendo es verdaderamente lo que necesita. El riesgo está en que esa persuasión puede ir acompañada de una involuntaria por lo general, pero a veces voluntaria, este, vocación por engañar, digamos. El diseño no necesariamente siempre va a decirle la verdad, y es fundamentalmente importante que nuestros estudiantes se formen en esa veracidad a la hora de querer comunicar. Por eso principalmente tenemos esas dos alternativas, el decir la verdad de lo que queremos comunicar o el tratar de engañar para captar la atención. Eco, hábilmente en el libro, habla de que en definitiva el persuadir siempre tiene que ver con mínimamente un engaño, aunque sea sutil. Podemos hacernos cargo de eso, pero siempre cuidando de los riesgos. Simplemente como introducción a la materia, y para que los estudiantes vayan aprendiendo a que operar desde el diseño, en definitiva, tiene que ver con eso, con captar la atención del otro y a veces, en principio, hasta poder exagerar. Estructuramos la materia en varias, yo hablo en plural porque más allá de ser una materia de la que soy el único responsable y tengo el apoyo de otra docente, siempre he aprendido de mi querido maestro Edgardo Saúl Orozco, que hablamos en plural como una manera de empezar a reconocer las fuentes, ¿no? De dónde vienen en verdad nuestros saberes y nuestras prácticas. Estructuramos la materia en una serie de prácticas que intentamos fueran, de algún modo, la manera de ir acercándose a la práctica de un discurso con más conciencia del uso de la retórica. La primera de esas prácticas fue presentarles a los estudiantes un mapa, una especie de mapa, pasar a gráfica, lo que Eco define como campo semiótico. La verdad que hubiera venido bien una diapositiva en donde mostrara esto. A mí me gusta mucho manejar la imagen, pero me quedé con el formato del congreso virtual en el que participé la última vez, y eran 3 minutos nomás por exposición y sin presentación de Power. Ese campo semiótico ofrece una cantidad enorme de variantes en cuanto a lo que el lenguaje ocupa en nuestra vida y en nuestra cultura, en todos los formatos diferentes, las maneras de comunicarnos que tienen una progresión desde lo más primitivo y más parecido a lo de nuestros compañeros animales en el planeta, y no por el hecho de ser primitivo menos, digamos, compleja como modo de comunicación, sino en todo caso menos conocida. Estamos lejos de saber exactamente cómo se comunican nuestros compañeros del planeta, pero ubicamos allí como lo más básico hasta lo que sería lo más desarrollado, y dentro de esos planos más complejos se ubica también el diseño o la expresión artística. Esa representación gráfica en un mapa permite a los estudiantes ubicarse dentro del campo del discurso retórico o dentro del campo semiótico en general, según sus intereses. Esta carrera, que es nueva y va por su segundo año, es una licenciatura en diseño. En general, no hay una limitación en función de, como en el caso de la universidad pública, soy profesor ahí en una licenciatura en diseño industrial. Aquí conviven y confluyen chicas y chicos de algún perfil más de diseño de indumentaria, de diseño de comunicación, de diseño de producto, de diseño de experiencia, de diseño en general. No en arquitectura, porque esa es otra carrera. Entonces, el presentarle el mapa del campo semiótico, como les comentaba, produce como una interesante movida de opiniones en ellos van ubicándose, a mí me gusta más ubicarme aquí, o a mí me gusta más ubicarme por allá, o a veces en más de un lugar. Una segunda práctica tiene que ver con su propia presentación, digamos. Hacer un ejercicio de presentarse frente al medio,
al modo analógico. Yo soy profe de historia en la otra casa, de lo que hacían los artistas de la tardía, de la Baja Edad Media o del Renacimiento con sus sellos personales. Esta cosa de tener un modo presente. Esa marca también es una vía de comunicación para conseguir, de algún modo, persuadir al otro en el uso de la retórica, de persuadirlo de que lo que yo ofrezco desde el diseño es serio, es completo o, en todo caso, se acerca a lo que mi interlocutor o mi interlocutora necesita. También en otra segunda práctica exploramos sobre algunas herramientas de comunicación intrapersonal, ya no con el otro, sino conmigo. José, discúlpame, si pudieras También. apagar la cámara se te va a En escuchar esta mejor. cosa y también apelando a esos tiempos históricos a los José, ¿me que nos escuchás? referíamos recién en cuanto a... Sí, Hola, José, ¿me está. escuchás? Bien, sí, ¿no se Sí, escucha? apaga la cámara porque últimamente se cortaba mucho. Bien, ahí la Sí, apagué, no sé si ahora cómo se siente, cómo se se escucha escucha. mejor. Sí, 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 mejor. Bien, bien, bien. Si quieres retomar Aparte desde de, los sellos del Renacimiento, bien, bien, otro elemento que retomamos en esa práctica tiene que ver con el diseño de un dispositivo, de una herramienta de comunicación intrapersonal, ya no con el otro, sino conmigo, a partir de la construcción de un pequeño cuaderno o cartapacho, a modo de esos artistas del Renacimiento, con los que iban abajo de la mano, abajo del brazo, a visitar los talleres para conseguir sus trabajos. Eh, esa, esa práctica, digamos, también tiene como su correlato en eh, lo que vendría a ser con una especie de preprogramación o preidea de programación en función de trabajar también con el tiempo o el tiempo histórico o el tiempo histórico personal a partir de lo que puede ser el diseño de un calendario personal o algún tipo de agenda. Un segundo que acá me he perdido con la lectura del archivo del PDF. Ahí está, ahí la encontré. Bien. Otra práctica tiene que ver con, la dejamos a la lectura y nos quedamos con el recuerdo. Otra práctica tiene que ver con la recuperación de una herramienta de comunicación que hemos dejado de lado a partir del abuso probablemente de algunas herramientas de comunicación mucho más comunes en el uso diario, como es el lenguaje propiamente dicho o el lenguaje escrito. Tomamos un concepto de lo que son las civilizaciones ágrafas, aunque en realidad no es exactamente ese el sentido del concepto ágrafo, pero hablamos de comunicación ágrafa, de manera de tratar de emitir un mensaje sin el uso de la palabra escrita, sin el uso del lenguaje escrito, al menos no el gráfico. Eh, Tampoco el oral, porque es simplemente una presentación de algún tipo de dibujo o manifestación. Ese tipo de comunicación también los pone en crisis a partir de lo que puede ser el descubrir otras vías de comunicación con las que yo pueda persuadir al otro, con las que yo pueda convencer de que mi mensaje es exactamente adecuado en función de lo que necesitan recibir. Eh, Luego, otro tipo de comunicación, y más ya ligada al producto, la trabajamos en otra práctica, una tercera o cuarta práctica, eh, basada en las ideas de la teoría del diseño emocional de Donald Norman. Eh, Norman habla de una relación entre los objetos a partir de nuestra percepción en principio, que plantearía un nivel de relación bien básico, perceptual, actual y visceral. Él lo llama de actualidad pura. Hay una segunda capa de relación que sería la conductual y que tiene que ver más con las cuestiones de aprendizaje del uso de las cosas o de relación con las cosas. Y una tercera capa que tiene que ver ya con un plano reflexivo. Ese ejercicio lo trabajamos a partir de que ellos encuentren en el universo del diseño
y del universo, el universo del diseño en función de las galaxias propias relativas a sus intereses, productos, ya sea estos como mensajes, como productos físicos de fruto del diseño industrial, o alguna experiencia en particular, eh, ejemplos que claramente refieren a eso, a niveles de relación puramente superficial o perceptual, o visceral, como las llama Norman, algunas de relación más de tipo conductual, un poquito más complejas, y eh, las que ya se vinculan a nosotros como sujetos a partir de un plano más reflexivo. Eh, También esa experiencia nos trajo una cantidad de recursos importantes a nosotros como docentes a la hora de evaluar la experiencia de los alumnos, pero también a ellos a la hora de recuperar herramientas que pueden utilizar en sus propios ejercicios del diseño. Finalmente, y como cierre de la materia, apelamos ya a un ejercicio de un poquito de una mayor complejidad. Estamos hablando de un cuatrimestre. La mayor complejidad se refleja a partir de dos planos distintos de resolución. Uno gráfico, de anunciación de un podcast que ellos elaboran en grupo y que tiene que ver con contar en apenas 10 minutos alguna experiencia que haya sido positiva de todo el recorrido teórico que ha hecho en la materia, o alguna bibliografía que uno pueda ofrecer desde la fundamentación de algunas cosas presentadas durante el ciclo. Eh, Eso dio como resultado también eh, interesantes José, experiencias en cuanto a esto de ya estás en acercarse, el sí. tiempo. Sí, igual no tenés que Bien, cerrar ya. Anda como simplemente, concluyendo, ¿eh? No, no ya, pero anda concluyendo, digamos. dale, dale, perfecto, eh, Lorena. Em, esta experiencia fue muy interesante en función de asociarse también a un tipo de experiencia de consumo cultural que tienen nuestros jóvenes hoy, que tienen que ver con las redes y la información en un formato y en un tamaño bien reducido, como es un podcast o como pueden ser videos muy chicos, muy cortos, ni hablar de lo que es la experiencia TikTok, que ya pasa al otro extremo. Eh, Fue verdaderamente una experiencia interesante. Lamento no haber preparado una presentación gráfica que hubiera sido como mucho más rica como para ir mostrando todo esto que venimos contando. Pero venía, insisto, con el formato del congreso anterior o de mi participación, ¿no? No sé lo que fue el año pasado. Bueno, agradezco mucho la atención y sigo atento a la presentación de las y los colegas. Bueno, José, muchas gracias, muy interesante. Y bueno, para la próxima esperamos al Power. Bueno, entonces, continúa Alejandro Briviesca, de México, con su ponencia Discurso arquitectónico entre el lenguaje y la praxis. Hola, muchísimas gracias. Voy a ser muy breve. Va de la mano con el discurso del arquitecto, entonces, bueno, creo que cayó perfecto. Alejandro, Voy a discúlpame, empezar. ¿tenés 10 minutos? Sí, Como 10, 12 minutos, así que yo voy sí, sí, controlando el tiempo, no te das problema. de acuerdo. Entonces, bueno, voy a hablar de lo general o lo particular, justo con el tema del discurso arquitectónico entre el lenguaje y la praxis. Si bien la arquitectura muchas veces se romantiza y hablamos de incluso de la poesía de la luz y de la poesía de la arquitectura, la realidad en Latinoamérica es que nos pasa mucho esto, ¿no? Nos pasa casas a lo masivo de interés social, con una pérdida de calidad de vida a nivel urbano, a nivel ambiental, de patrimonio cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la arquitectura? ¿Qué pasa con esa diferencia de un idealizar la arquitectura y esto, ¿no? De un abandono por la no pertenencia, por no la apropiación del espacio? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es la arquitectura? Para empezar, tendremos que hablar que la arquitectura es una definición evolutiva, que nosotros vamos a ir cambiando nuestra perspectiva de arquitectura de acuerdo a nuestra experiencia, cada libro que leamos, cada proyecto que hagamos, etcétera. Y creo que en general para nosotros, sobre todo académicos y que estamos algunos metidos en la práctica profesional, la arquitectura tiene que ver con eso, tiene que ver con el espacio. Y el espacio se ve o se percibe
¿no? Tenemos que hablar de la percepción. Ya el arquitecto hablaba un poco de la percepción. Y bueno, nosotros lo que hay que hacer es buscar recuperar los recuerdos. Hablar con los estudiantes de que, bueno, aunque no vean el barco moverse, se pueden imaginar estar ahí. Aunque no puedan escuchar el viento, aunque no puedan escuchar los árboles, al tener esos videos se percibe, porque hay un recuerdo. Entonces, lo mismo tendremos que hacer en la arquitectura. La buena arquitectura lleva a estados físicos que nos llevan a estados mentales y a su vez generan un recuerdo. Esa experiencia va a generar un recuerdo. Esa es la importancia de la arquitectura. Es la importancia de buscar conceptos no formales, no figurativos, y trasladarlos a la arquitectura. Y entonces comunicar a través de un lenguaje, a través de una sintaxis gramatical y formal, nuestra idea, que reducimos en un concepto. ¿Qué no es el concepto? El concepto no es algo figurativo, ¿no? Desgraciadamente estamos cayendo en Latinoamérica en este tipo de cosas, ¿no? En hacer edificios con forma de algo y bueno, eso es ante la ausencia de cualidades formales, espaciales, bioclimáticas, de un contexto, ante una incapacidad de diseño, pues llegamos a este tema figurativo. Sin embargo, no es eso. El concepto tiene que ver con una conexión de un discurso, con una conexión de una lectura y una relectura. Por ejemplo, Barragán, ¿no? Barragán, si bien es una lectura o una relectura de la arquitectura moderna, también es una relectura de las haciendas. Y respecto al lenguaje, bueno, hay claves, hay lenguajes que se utilizaron, sintaxis formales del modernismo, pero también hay un lenguaje clarísimo que es la luz. Y la luz es el elemento que nos sirve para conectar tanto el pasado como el presente. Y entonces ya podemos hablar no solamente de semiótica, sino de fenomenología, de la esencia de la luz. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa hoy en día? Esta escena cada vez nos pasa más frecuente, ¿no? Dos personas comiendo, cenando y aislados. Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, habla de la lejanía que está provocando la tecnología. La tecnología en principio nos acerca, ese es el caso de ahorita. Sin embargo, hay un alejamiento, ¿no? Ni siquiera nos podemos ver a los ojos, no nos percibimos, no nos olemos, no podemos interactuar como quisiéramos. La tecnología también genera esto, genera un despojo del presente. Las personas están más preocupadas por grabar el momento que por vivirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como arquitectos? Tenemos que regresar al pasado para poder estar en el presente. Y entonces recuperar la arquitectura y la no arquitectura para buscar estas percepciones físicas, sensoriales, olores, y no pensar que la arquitectura es esto. Son espacios grandes, lo que Rem Koolhaas llama como no lugares, donde la gente no se percibe, no se encuentra, no se escucha a sí misma, sino que cuando hacemos arquitectura es esto, generamos espacios, generamos vivencias, generamos sueños, generamos ilusiones. Eso es lo que tenemos que pensar como arquitectos y hacer pensar a nuestros estudiantes. ¿Cuál va a ser el lenguaje que utilizamos? Por lo menos yo utilizo, tanto con mis alumnos como en la vida profesional, uno de los muchos tips que utilizamos es la luz, ¿no? La luz a través de filtros, a través de esos filtros naturales que pueden ser los árboles, pero también a través de los filtros arquitectónicos, la materialidad, los espacios, generando transiciones, recorridos, remates, cosas que se han perdido en una arquitectura solamente formal. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la luz? ¿Cómo podemos aterrizar todo este ideal a algo que pueda ser manejable y generar realmente un discurso? Voy a poner un ejemplo de un proyecto en el que tuve oportunidad de colaborar, que fue el Museo Internacional del Barroco, diseño de Toyo Ito. Yo fui coordinador del proyecto. Y bueno, ¿cómo articulas el barroco con un edificio moderno y aparte diseñado por un japonés, ¿no? En México? Entonces, si nosotros nos quedamos en lo figurativo, vamos a entender el barroco solamente como un elemento cargado, sobresaturado, cuando en realidad es más la luz. La luz, y el dorado está hecha para reflejar la luz, tiene que ver con un principio
tanto religioso, pero también como del momento histórico en el que se está viviendo en el barroco, que es el descubrimiento. Y entonces, cuando hacemos esa relectura y llevamos esa capacidad espacial a estos envolventes y utilizamos unos planos que se van plegando porque tiene que ver con el movimiento del pensamiento y ya es algo conceptual y es algo filosófico y se abstrae y entonces tiene que ver con este movimiento histórico y movimiento del pensamiento, hay una abstracción de la escalera, hay una abstracción de la fuente, entonces podemos utilizar la fenomenología para experimentar con la esencia de la luz y entonces conectar el pasado con el presente. Ahora, ¿para qué sirve la luz? Normalmente pensamos desde un aspecto cuantitativo. Normalmente lo metemos a normas y va mucho más allá, ¿no? La luz sirve para ver, pero también sirve para mirar y también sirve para contemplar. ¿Y qué pasa con los colores? Se hablaba de semiótica. Muchas veces hay errores, ¿no? De lectura. Nosotros no podemos hablar de que los colores provocan una emoción o que el azul nos va a tranquilizar o que el rojo nos va a poner agresivos. En realidad eso no está comprobado. No hay ningún libro científico de psicología que lo demuestre. Tan es así que el luto es diferente en Latinoamérica que en Japón, que en China, etcétera. Entonces, es un tema contextual. ¿Qué sí podemos aplicar con los colores y la materia? Esto, por ejemplo. Podemos comprimir o expandir el espacio. Nosotros podemos tener un espacio blanco que podemos tener cierto matiz, pero entonces podemos compactar el espacio. Si manejamos un azul, compactamos el espacio. Y si manejamos un amarillo, se expande el espacio. Barragán decía, el blanco duplica el espacio, pero el amarillo lo triplica. Entonces, nosotros podemos ir modelando el espacio a través de remates, a través de acentos, a través de generar un discurso que se va a articular con la función, pero también con la significación de los elementos. Y entonces podemos generar espacio no solamente con los muros, podemos generar espacio con lo no material, como la luz o como el agua, ¿no? Me encanta esta fotografía porque está formando un espacio, unos límites, pero no con muros. O es el caso del teatro, ¿no? Que incluso podemos manejar el espacio y el tiempo. Un cuadro iluminado automáticamente denota ya un espacio. Si nosotros tenemos personas caminando en la oscuridad, podemos entender que están afuera de ese espacio arquitectónico. Si podemos, incluso podremos hablar de tiempo, podríamos hablar del presente y del pasado, si las personas están afuera o están dentro de la luz, o un recuerdo. Lo mismo podemos hacer en arquitectura, podemos controlar no solamente el espacio, sino el tiempo. Podemos otra vez regresar a la esencia, a los sonidos, a la naturaleza, para poder generar recuerdos. Y entonces, esto lo quiero resumir en un proyecto que tuvimos oportunidad de participar y ganar una mención en un concurso internacional en Alemania, que es un pabellón fenomenológico. Este pabellón está plasmado en la zona más pobre de México, que es cerca de Monterrey. Esta es un poco la lámina que se presentó. El único ingreso que tienen ahí la comunidad es la utilización de un material que se llama Ixtle para hacer artesanías en una pequeña escala. Entonces lo que hicimos fue, primero, cuestionar, ese es un poco el jurado que participó, de arquitectos importantes, Toyoito, gente de Big, de MBRDB, etcétera. Y lo que hicimos fue, ok, vamos a poner una escuela de arquitectura. ¿Qué tenemos que aprender en la arquitectura? ¿Cómo tenemos que aprender la arquitectura? ¿Qué problemas vamos a enfrentar? ¿Un programa arquitectónico? No, o sea, la arquitectura va mucho más allá. ¿Qué problemas tenemos hoy en día? Bueno, manifestaciones, cambio climático, meteoritos, sismos, ovnis, lo que podamos imaginar, ¿no? Ya hoy en día ya no se sabe con qué vamos a amanecer. Entonces, pues tenemos que preparar al alumno para no tener respuestas inmediatas, sino que sean respuestas reflexivas, que sea una experimentación. Y para eso la fenomenología. Ese es el contexto. Y entonces lo que hicimos fue reflexionar sobre la materialidad y hacer un pabellón que fuera tejido con este material para revalorizar el material y para revalorizar la comunidad. Y entonces hacemos un pabellón fenomenológico donde se va a experimentar con la luz, escala 1 a 1,
donde hay este material que se reutiliza o que se replantea para tejer el elemento como una cobertura, pero también como una piel, también como una puerta, una cierta flexibilidad, porque justo hablamos de una flexibilidad neuronal, ¿no? De una plasticidad neuronal, que es justo la capacidad de resolver los diferentes problemas. Entonces, el concepto que tiene que ver con esa flexibilidad lo llevamos a la parte arquitectónica, lo llevamos a la parte educativa y a la parte pedagógica. Y entonces proponemos este elemento con paneles que pueden interactuar con la luz, que pueden moverse, que pueden interactuar con las personas, donde cualquier persona puede exponer, donde se pueden exponer las artesanías y donde el mismo edificio es una artesanía. Y esta es la lámina con la que ganamos esa mención. Y bueno, ¿no? Eso es lo que se plantea y con eso quiero cerrar un poquito la aportación que se tuvo con estudiantes de séptimo, octavo semestre. Y bueno, se ganó una mención importante y bueno, es un poco las redes. Tengo bastante material ahí de semiótica por si queremos compartir o cualquier cosa que necesite. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejandro, muy lindo, muy interesante. A Alejandro y a José que pasaron antes, les digo, en la medida que vayan haciendo las ponencias, bueno, igual para todos, ¿no? Coloquen en el chat sus mails de contacto, algún link o página de Instagram para conectar directo con sus trabajos, así es más fácil, digamos, que los demás vean lo que hacen. Bueno, continuamos entonces con Maximiliano Drager, de Argentina, con su Bueno, ponencia La polisemia de la imagen y el diseño de objetos. bueno, espero que ahí se ve y me escuchan. Ahí se ve perfecto, sí, sí. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maximiliano Drager. Es un placer estar acá con ustedes para explorar un tema fascinante como es la polisemia de la imagen y el diseño de objetos. Gran parte de lo que yo voy a hablar ahora también los colegas conversaron algo del tema. La idea de esta presentación es poder reflexionar sobre cómo cada imagen y objeto que encontramos en nuestra vida cotidiana puede contar múltiples historias y transmitir significados diferentes. A lo largo de la exposición voy a presentar algunos ejemplos que ayudarán a aclarar este tema y a comprender mejor la complejidad de lo que observamos. Comenzaremos explorando la polisemia en diversas disciplinas del diseño y finalmente nos encontraremos y centraremos con el diseño de objetos. Los invito a considerar cómo sus propias experiencias y contextos pueden influir en su interpretación a medida que exploramos juntos este intrigante juego de significados. Para comenzar, vamos a hacer un breve repaso de conceptos básicos de cómo está compuesto el mensaje visual. El mensaje visual se compone por dos tipos de signos, los signos verbales que remiten a las palabras y a los signos tipográficos, y los signos no verbales que incluyen imágenes, símbolos y gestos. Saussure, padre de la semiótica moderna, dice que el signo está compuesto por un significante que representa el objeto, como podemos ver en imagen la bicicleta en la parte de arriba, y el significado que este objeto tiene en función a lo que percibimos, que sería el reconocimiento del elemento bicicleta. Por su parte, Peirce dice que el signo está compuesto, o hay tres tipos de signos, como ser ícono, índice y símbolo. El ícono es la representación por semejanza del objeto, en este caso la bicicleta también que está en la parte superior. El índice tiene una relación de continuidad con el objeto que representa, que podría ser la huella de la rueda de bicicleta, y el símbolo tiene una relación por convención social o indirecta con el objeto, como puede ser una señal de tránsito. En este sentido, Eco dice que la imagen puede ser considerada como un tipo de signo icónico que representa un objeto a través de sus propias características. La comunicación visual desempeña un papel fundamental en nuestras vidas. En un entorno saturado de información, el constante flujo de imágenes afecta de manera directa e inmediata al público, influyendo a menudo de forma inconsciente en nuestras decisiones y provocando diversas actitudes y emociones. Dentro de las imágenes podemos distinguir dos tipos. Las monosémicas, que tienen un significado unívoco y hacen referencia a un objeto concreto, y por otro lado las imágenes polisémicas, que remiten a varios significados, que no nos dicen más cosas de las que nos muestran, y tienen la capacidad de ser interpretadas de múltiples maneras y de generar significados diversos según el contexto y la experiencia de cada receptor. En ese mismo sentido, Barthes, semiótico y crítico literario francés, hace referencia a la polisemia de todas las imágenes. Influido por Saussure y por Peirce, exploró cómo los signos visuales y textuales comunican significados y generan respuestas emocionales a los receptores.
El espectador, al interactuar con la imagen, no solo la descifra, sino que también la carga de significados personales y culturales que evoluciona con cada nueva interpretación. Y menciona que la imagen está compuesta por 3 mensajes. El mensaje lingüístico, que se refiere al texto escrito presente en la imagen; el mensaje denotativo, que es la descripción literal de los elementos que componen la imagen; y el mensaje connotativo, que refiere a las asociaciones culturales e interpretaciones simbólicas que cada receptor puede hacer. Dice que el observador no muestra totalmente pasivo, no se muestra totalmente pasivo a la recepción, sino que influye consciente o inconscientemente en su interpretación. Siguiendo con el primer ejemplo que vimos y teniendo en cuenta lo que dije de Barthes, si un ciclista, por ejemplo, viese la imagen de la bicicleta, podría pensar en el esfuerzo o en recordar carreras. Si un niño ve esta imagen, puede pensar en las vacaciones que tiene en la casa de la abuela, y si una persona visualiza esta imagen y no sabe andar en bicicleta, puede sentir miedo a lastimarse. Veamos y analicemos otros ejemplos. En este caso estamos viendo una radiografía que remite al mundo y al diagnóstico médico. Podemos observar el interior del cuerpo y ver los huesos, y corresponde al ámbito a la temática de salud. Ahora, si nosotros intervenimos en la imagen, observamos que resignificamos su interpretación. La radiografía pasa a ser un eje gráfico y conceptual del mensaje visual. La incorporación, en este caso, del cinturón de seguridad como columna en reemplazo de la columna vertebral, refiere a la prevención de los accidentes. Por lo tanto, esta imagen cambia hacia el ámbito social y, a través de la persuasión, busca concientizar a la población y generar un cambio de conducta en ella. Régis Debray, filósofo, escritor y político francés, dice que la imagen tiene la capacidad de transmitir significados simbólicos y de generar una respuesta emocional en los espectadores, que se ha utilizado de manera estratégica para movilizar masas, legitimar causas y difundir ideales revolucionarios. Seguramente conocen o vieron alguna vez esta imagen. Corresponde a Lisinski, realizada en 1920, y su nombre es Derrota de los blancos sobre la cuña roja. Con esta imagen podemos reflexionar sobre el poder transformador del arte y la lucha en el cambio social. En este caso, estamos ubicados en un contexto de guerra civil rusa, donde la cuña roja representa al gobierno socialista de Lenin, o representaba el gobierno de Lenin, y los blancos las fuerzas conservadoras antibolcheviques. Si continuamos dentro de la temática de lo abstracto y la polisemia, seguramente reconocerán a qué obra remite esta imagen y no hace falta que yo explique nada en absoluto. Veamos otro ejemplo, en este caso aplicado a las campañas publicitarias. En primera instancia, de manera denotativa, podríamos pensar que se trata de una persona, de un delito, de un policía o de un ladrón, pero es una campaña inclusiva realizada por Benetton en 1989, con la idea de crear conciencia sobre el mundo y la igualdad de los derechos humanos sin importar la raza. En esa misma línea, Benetton también, en 1992, genera este afiche y esta campaña publicitaria para concientizar al público sobre la prevención del HIV, justo en conmemoración de los Juegos Olímpicos realizados en ese año en Barcelona. Desde una perspectiva sociológica y filosófica, Bauman dice que las imágenes influyen en la percepción de la realidad y en la formación de deseos y expectativas. Agrega que la vida que las personas desean tienden a parecerse a lo que ven en los medios de comunicación. Dicho esto, en esta campaña, por ejemplo, publicitaria de Apple en 1997, donde no se muestra ningún producto, en su lugar se eligieron figuras históricas y visionarias junto a la frase "piensa diferente". Esta campaña sugiere un mensaje profundo sobre la creatividad, la innovación y el pensamiento disruptivo que caracteriza a la marca. Otro ejemplo de este caso aplicado al diseño de marcas es el logotipo realizado por Lubarin en 1965, diseñador gráfico y tipógrafo estadounidense, donde la connotación se hace visible a través de la semantización. La letra O se presenta como un vientre materno que contiene el ampersand en representación del hijo. Ahora, siguiendo con el tema de diseño de marcas, vemos dos ejemplos. El primer caso corresponde a una clínica dental y el segundo a una marca de moda italiana. Ambos casos son ejemplos donde la polisemia está presente, pero en este caso generando polémica y controversia. En una fotografía de la vida diaria y cotidiana podemos encontrar esto: una zanahoria, un vegetal con forma, en este caso, que podría ser tranquilamente, o podríamos reconocer un astronauta. O estas otras dos imágenes:
un zapallito que pueda representar un ave o un pato, o una frutilla que pueda verse similar a una mariposa. Otra imagen, no tan feliz en este caso, donde también la polisemia se hace presente. En el marco denotativo percibimos un niño y un ave en un contexto árido y desolado, pero el mensaje connotativo es símbolo de sufrimiento y hambruna en África. Esta foto es reconocida por haber ganado su premio Pulitzer, fue publicada en 1993 en la tapa de New York Times, y la foto la sacó Kevin Carter con un final trágico luego de esta experiencia. Otras campañas, en este caso cuidado del medio ambiente y deforestación. Podemos ver un monte lleno de árboles. Luego de observar detenidamente, percibimos cierta semejanza de este monte con los pulmones, y también percibimos la deforestación, que sería en el vértice inferior derecho, que remite a que es necesario cuidar el medio ambiente para poder vivir. La serie de afiches de abajo es una campaña de concientización del lavado de las verduras antes de ser consumidas, y donde podemos observar una metáfora visual que conjuga el universo verduras con el universo muerte a través de distintas armas, ¿no? Como puede ser una granada con el alcaucil, una bomba nuclear o un tomate bomba. Desde una perspectiva antropológica, Martín Juez dice que la imagen no solo representa la apariencia física de los objetos, sino que también comunica significados simbólicos y culturales que influyen en la forma en que los seres humanos percibimos, utilizamos o atribuimos sentido a los objetos de nuestra vida cotidiana, evocando creencias, historias singulares y representaciones colectivas. Para abordar la polisemia en el diseño de objetos, vamos a explorar algunos trabajos de Ricardo Blanco, arquitecto y doctor en diseño industrial argentino, expuesto en su libro Diseño Otro. Llamamos diseño de objetos a los productos, a la gráfica e indumentaria, por ejemplo, entre otras cosas, que se realizan para resolver alguna necesidad. En el diseño otro se refiere a la práctica de tomar objetos que ya existen y reutilizarlos, dándoles una nueva función. Esta transformación a menudo tiene un enfoque crítico, buscando provocar cuestionamientos o reflexiones a través de la nueva imagen o el uso del objeto. Vemos como ejemplo la silla Mood sobre el margen izquierdo, que según Blanco está dentro del conjunto de objetos interpretantes porque remite a otro diseño u a otro autor. En este caso, a Marcel Duchamp y su obra La Fuente, que es un ready-made dadaísta. Del lado derecho de la pantalla vemos cómo Blanco también genera la misma situación con el secador de botellas, transformándolo en lámpara o en perchero. En ambos casos lo saca del ámbito artístico y lo utiliza o lo transforma en algo funcional. En el diseño otro también aparecen los objetos que Blanco denomina incongruentes u oxímoron, que es una figura retórica. Se refiere a objetos que están resueltos con elementos antagónicos o totalmente distintos en su función. Por ejemplo, esta obra que es Fuego Frío, representada o generada a través de una vela de hielo. En esta otra placa vemos dos percheros. Un perchero que corresponde a los objetos contradictorios, es un perchero de baño, generado por escobillas de baño puestas de manera vertical, algo contradictorio a lo que conocemos, pero funciona muy bien ya que las cerdas no marcarían la ropa, según el autor. Y en el lado derecho tenemos el objeto negante, un perchero de pescadores generado por anzuelos. Su forma de gancho y su organización en el soporte nos da indicio de su funcionalidad, pero la realidad nos inhibe de usarlo. Ya finalizando, esta última imagen está vinculada con el diseño social. Nos muestra lo que Ernesto Orosa, artista, diseñador e investigador cubano, denomina un objeto de la necesidad o de inventiva popular. Se denomina y se llama el ventilador teléfono LP. Está compuesto por el motor y el cuello, que provenían de un ventilador soviético órbita. La base era de un teléfono rojo y negro fabricado por la Red de Diseño y Artesanía Cubano. Y las aspas están hechas con un disco LP termoformado y calado en forma de hélices. Estos objetos fueron adaptados, inventados y creados para hacer más confortables y humanos los hogares cubanos durante la crisis económica de la década del 90. Me gustaría concluir esta presentación con la siguiente reflexión. La imagen y su diversidad y versatilidad muestra que la realidad va más allá de lo que vemos a simple vista y que su interpretación requiere un análisis profundo y una apertura a nuevas formas de comprensión y comunicación. La comunicación visual no solo da forma a nuestra realidad, sino que también moldea nuestras opiniones y creencias, a menudo sin que seamos plenamente conscientes de ello. Por lo tanto, es esencial
Desarrollar un pensamiento crítico respecto a las imágenes que consumimos. Entender que no todas las representaciones visuales son neutrales y reconocer las intenciones detrás de ellas es crucial en esta era de información desbordada. Muchas gracias. Hasta acá llegamos. Buenísimo, Maxi, muchas gracias. A vos. Continuamos con Maxi, te recuerdo que pongas el mail y links Ahora a lo la toco. investigación, así es fácil llegar a las imágenes que están buenísimas. Continuamos con Ángela Guillén Claros y Andrés Laguna Tapia de Bolivia, con su ponencia Bojack Horseman y su crítica a Hollywood. Análisis crítico del discurso. Buenas tardes, muchísimas gracias Lorena. ¿Cómo Yo estás, Andrés? simplemente estoy acá para acompañar a Ángela. Él ha trabajado esta ponencia para una materia que se llama Análisis Crítico del Discurso justamente con una docente y bueno, lo que hemos hecho los docentes ha sido más un acompañamiento y ella nos va a presentar los resultados de su investigación. Muchísimas gracias Perfecto. y los dejo con Ángela. Súper, gracias Andrés. Bueno, les voy a presentar el análisis crítico del discurso de la serie BoJack Horseman y su crítica a Hollywood. Bueno, para introducir, BoJack Horseman es una serie animada creada por Raphael Bob Welsberg y producida por Michael Einster Tornatey Company y se estrenó en Netflix en 2014 y concluyó en 2020 tras 6 temporadas. Esta serie está ambientada en un mundo donde conviven animales antropomórficos y humanos y bueno, sigue básicamente la vida de BoJack Horseman, quien es el protagonista de esta serie, que lidia con problemas de depresión y trastornos mentales, además de que con la fama y con la búsqueda del propósito tras de esta fama como que olvidada. La serie es conocida por su crítica en general a problemas contemporáneos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar a la crítica satírica que tiene esta serie a la industria del entretenimiento en Hollywood. Bueno, para este análisis del discurso, la pregunta que se utilizó fue ¿cuál es el discurso narrativo y visual de la serie para criticar y satirizar aspectos problemáticos de la industria de Hollywood? Bueno, la hipótesis en cuanto a esta pregunta es el discurso de BoJack Horseman manifiesta aspectos problemáticos de la industria del entretenimiento en Hollywood, resaltando las relaciones de poder dentro de una dinámica social desigual a través del abuso de poder y la fama, los privilegios de las élites y la influencia de los medios de comunicación parcializados. Básicamente, la metodología para este análisis fue el análisis crítico del discurso tanto narrativo como visual de la serie. Y las teorías que se utilizaron para este análisis fue básicamente las teorías de Pierre Bourdieu, sacadas de los libros La distinción y las reglas del arte. En cuanto a los conceptos principales que en los que se basó este análisis, fue el campo social, que bueno, vamos a definir un poco para poder entender este análisis. El campo social se define como un espacio estructurado por relaciones de poder y competencia, donde los actores sociales luchan por mantener y mejorar su posición de poder mediante la acumulación de diferentes capitales. Podemos mencionar al económico, cultural, social y simbólico. Y resaltando este último que se va a ver básicamente a lo largo de este análisis, este capital simbólico se define por los recursos y ventajas que una persona acumula a través del reconocimiento, prestigio y la reputación dentro de un campo social específico. Bueno, para este análisis se va a dividir en dos categorías conceptuales, que son las relaciones de poder y la dinámica social desigual. Para estas relaciones de poder se usaron 3 subcategorías principales que las vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Bueno, tenemos al abuso de poder en primer lugar. En la serie BoJack Horseman se da dentro de un campo social marcado en el que los personajes con menos prestigio y reconocimiento son vulnerados y maltratados por quienes sí poseen este capital simbólico. Bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva de Bourdieu, BoJack Horseman como personaje representa todo lo que, digamos, representa un ejemplo del capital simbólico en general.
ya que aquí podemos ver ejemplos con relaciones problemáticas que tiene el personaje, que son con estas tres mujeres, Penny Carson, Sarah Lynn y Gina Cazador. Penny Carson, básicamente, Bojack abusa de su poder y fama al ser él un actor de 50 y tantos años, e intenta, bueno, estaba a punto de abusar sexualmente de este personaje. Al igual con Sarah Lynn, quien es su ex coestrella en la serie donde participó en los 90, que digamos lo tenía como una figura paterna, pero Bojack como que se aprovecha, además de que ella tiene problemas de drogadicción, se aprovecha, igual mantiene relaciones sexuales con ella y se aprovecha de su vulnerabilidad, al igual que Gina Cazador, que ella, bueno, básicamente su coestrella en la sexta temporada. Y bueno, en medio de un set de grabación, la golpea y la asfixia. Y básicamente de estos tres personajes que acabo de narrar, Bojack Horseman sale impune de todos estos actos. Bueno, podemos pasar también con los privilegios que tienen las élites. En varias ocasiones en la serie se refleja como dueños o altos directivos de la industria pueden obtener lo que deseen y lo que quieran, eh, ya que hay personas que buscan oportunidades y bueno, se aprovechan de ellas. Y bueno, aquí puse un ejemplo en el episodio El Telescopio de la temporada 1, donde en este episodio se presenta un claro ejemplo de esta dinámica. Bueno, aquí presentan al personaje Ángela Díaz, quien es una ejecutiva de la cadena que produce Horsing Around, la serie donde Bojack era protagonista. Expone una actitud muy altanera hacia Bojack Horseman, manipulándolo para que se quede a la serie a pesar de que tendría que traicionar a su amigo en esta ocasión. Y bueno, esta escena ilustra cómo Ángela domina la conversación y lo relega a Bojack a un papel pasivo. Y aquí, bueno, voy a citar un diálogo importante. Ángela dice, despediremos a Herb, quien es el amigo de Bojack. Bojack dice, no puedes hacer eso. Y con una voz mandatoria, Ángela dice, no te estoy preguntando. Y ahí podemos ver en todo este capítulo estas manifestaciones, digamos. Y bueno, por último, los agentes sociales también utilizan diferentes recursos para mantener o mejorar su posición en el campo social. Em, Podemos ver el uso de relaciones para beneficio personal y la priorización del interés personal sobre el bienestar público. Terminando con las relaciones de poder, podemos ver principalmente a los medios de comunicación parcializados. En la serie nos revela cómo los medios de comunicación son parte de un campo social desigual, donde se ejercen luchas de poder constantes en las que siempre estarán a favor de los intereses de los que poseen mayor prestigio y reconocimiento, es decir, mayor capital simbólico. Estos van a estar siempre protegidos mediáticamente a pesar de las conductas inapropiadas. Y un gran ejemplo que quise poner en esta parte para reflejar esta dinámica es el episodio Hank de Noche de la temporada 2. En este episodio podemos ver a un actor famoso, quien es Hank, un hipopótamo que es acusado de ser un acosador sexual con sus 8 secretarias. Y esto lo denuncia públicamente una amiga de Bojack Horseman, Diane. Y bueno, a lo largo del episodio, que es muy interesante para analizar, podemos ver cómo los medios de comunicación se ponen a favor del acosador y cuestionan mucho a las víctimas y a quien expone. Y un diálogo importante que quise citar en esta parte es que es por parte de un periodista para defender a Hank, que dice, ¿quién es la anónima Diane Wen y y qué tiene en contra de nuestro amado hipopótamo? Y aquí podemos ver cómo, digamos, descalifican como anónima a Diane y, bueno, defienden al acosador. Y bueno, por último, podemos ver en la serie una dinámica social desigual. La serie nos muestra constantemente cómo los personajes que son amigos de personas con influencia y reconocimiento obtienen papeles y trabajos fácilmente, mientras los que no tienen digamos, estos lazos no pueden y tienen que tener un largo camino de esfuerzo para poder obtener un papel.
Desde un punto de vista bordiano, se resalta el poder que tiene el capital social. Hollywood es un espacio donde la pertenencia a grupos sociales y las redes de contactos permiten a los agentes sociales acceder a información, oportunidades y apoyo social más que el talento, esfuerzo o la capacidad. Y para terminar, quiero terminar con este ejemplo, que es en el episodio Averigüémoslo, donde se puede ver a un amigo de, de, de un famoso actor, que es Mr. Peanut Butter, poder tener un papel o en un trabajo, en un show, por ser solo su amigo. Y podemos ver en el siguiente diálogo este ejemplo. Y digamos, se puede comparar con una pasante que está ahí, que tiene el mismo cargo, pero por ser pasante de Stanford y por, digamos, tener calificaciones altas. Aquí, bueno, voy a citar el diálogo. El amigo que es Todd dice, así que le dije a Mr. Peanut Butter que lo traería y de repente soy asistente de producción. Y la pasante que es mía dice, qué estúpida soy, yo estudié en Stanford. La próxima vez intentaré ser una idiota cuyo único mérito es ser amiga de Mr. Peanut Butter. Y bueno, podemos ver cómo se refleja que alguien realmente capacitado tiene que sobreesforzarse y quien es amigo del actor puede simplemente obtener el trabajo que quiere. Y bueno, la conclusión es que BoJack Horseman utiliza la sátira y la parodia para reflejar una realidad actual en la industria actual del entretenimiento en Hollywood. Y bueno, la capacidad de BoJack Horseman para funcionar como agente de crítica y reflexión destaca la relevancia de cuestionar y resistir las narrativas que legitiman la desigualdad y el abuso de poder, enfatizando la importancia de la crítica social en la búsqueda de justicia y equidad en nuestra sociedad contemporánea. Muchas gracias. Bueno, Ángela, muchas gracias a vos. Te invito a que coloques el mail en el chat, link de contacto también con tu investigación. Continuamos con Sandra Amelia Martí, de México, con su ponencia Memoria y Reflexión de un acontecimiento universitario estudiantil. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo al principio de la presentación. Bueno, gracias Lorena por acompañarnos en este momento a todos y también agradezco a las compañeras y compañeros de esta mesa. Verdaderamente los temas son versátiles porque, claro, también estoy en torno al panel en función de su título que es Diseño, Discurso y Comunicación, por lo que voy a presentar una experiencia universitaria que desde donde nuestros alumnos y alumnas participaron tanto en el ámbito del diseño como colegas de ciencias sociales y ciencias biológicas. La Universidad Autónoma Metropolitana es una de las casas de estudio de UAM Xochimilco que podríamos considerar entre las más importantes y tuvo un acontecer por primera vez en sus 5 unidades de un modo al unísono y de un modo conjunto, un paro estudiantil feminista. Y resulta ser, por todo lo que hemos indagado, que sí existían muchos antecedentes, pero nunca una universidad en la suma de todas sus unidades siempre podría ser la particularidad de una facultad u otra, pero no la suma de 5 unidades ubicadas en distintos espacios de la ciudad. Por ello es la Universidad Metropolitana que reciben estas denominaciones que estamos viendo en este momento en diapositiva, cada una de las zonas desde donde se ubica, ¿no? Y se plantea allí el nombre de esa universidad en función del lugar geográfico. Este paro
¿no? estudiantil feminista, presentó 5 demandas de soluciones ante la violencia de género. Y yo voy a presentar solamente el caso de Xochimilco, porque, bueno, en ese imaginar futuros posibles, un gran número de estudiantes de Xochimilco y las otras unidades plantearon propuestas y formas de resistencia colectiva, atreviéndose a imaginar y concebir momentos presentes y futuros basados en la igualdad, la justicia, inclusión, solicitando dignidad, seguridad y bienestar humano, tanto para las mujeres como para toda la comunidad LGTBIQ+, por lo que numerosos agentes en diálogos pusieron en práctica la vocación universitaria en cumplimiento de las propias tareas sustantivas, que son la docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura, en interlocución con los programas y proyectos que forman parte de la vida universitaria y de su cotidiano intercambio estético, cultural, intelectual y afectivo. En lo que acabo de escribir, significa que yo presentaré una memoria gráfica expresiva de algunas intervenciones espaciales que se generaron en los 61 días de este paro, donde el estudiantado tomó las 5 unidades y se suscitó este momento histórico, y por medio de dichas expresiones aunadas a los pliegos petitorios, las y los asambleístas acordaron con las autoridades poder prevenir, atender, erradicar a futuro esta violencia por medio de vastos recursos, entre ellos extender a la comunidad universitaria cursos de derechos humanos, la inclusión de la perspectiva de género y trabajar en la iniciativa de las propias reformas de la legislación universitaria. Bueno, hasta el día de hoy, estudiantes, autoridades académicas y académicos están dando seguimiento a todo lo que se pudo platicar en esas mesas, que fueron mesas de diálogos para poder establecer comisiones, acuerdos, demandas y recomendaciones para garantizar que las actuales y las nuevas generaciones puedan estudiar en un ambiente seguro, respetuoso, favoreciendo la resolución pacífica de los conflictos en materia de género. Bueno, aquí está uno de los, pudiéramos decir que de las frases, del significado de la frase que orienta a nuestra universidad, que es casa orientada al tiempo con rostro. Lo que fue aconteciendo a lo largo de 61 días, decía hace un ratito, que fue un conjunto de pliegos petitorios desde donde en las puertas de las universidades se plantearon una serie de carteles y de reclamos por una situación que comenzó con algo que en México se denomina los tendederos. Ya iban años y años de salir a la luz una serie de problemáticas, y la universidad quiso reflexionar este reclamo que compañeros y compañeras estaban dando a la luz. Ya eran sextas o séptimas generaciones que coincidían en los reclamos, y sí, esta fue como uno de los movimientos más potentes, más fuertes, que pudo consensuar todas esas voces que venían en tránsito, que no se lograban encauzar. eh, Eran solicitudes aisladas, por decir, y se tuvieron que encauzar en una suerte de paro para, decían, desde la propia voz de las estudiantes, de los y les estudiantes, decían que parar significa poder ponernos a reflexionar dónde estamos fallando para poder retomar en el tiempo el volver a redireccionar nuestras voces. En ello, el diseño, todas las escuelas de diseño de todas estas unidades fueron, podríamos decir que son cosas chiquitas, ¿no? Como dice Eduardo Galeano,
pero quizás desencadenaron la alegría del hacer que se tradujo en actos. Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable. Todas las escuelas de diseño se pusieron a pensar frases, momentos, infografías, carteles que pudieran acompañar este difícil proceso en donde muchas voces salieron a la luz y bueno, se complejizó enormemente porque no se sabía qué dimensión tomaba un momento en donde tuvo distintos minutos, ¿no? Momentos de grandes crisis, momentos en donde todos estas situaciones se encauzaban y se retrocedía en los diálogos. Fue tremendo y por mientras las asambleas estudiantiles fueron pintando, dibujando, con distintas dinámicas, formas gráficas distintas, pudieron ir manifestando a lo largo del tiempo estas pintas. Eh, Al terminar, al concluir este paro, solicitaron que se quedase un ratito más este testimonio, que se construyó en fotos, habían como distintos modos de una ilustración, a lo mejor que acude a un hipersimbolismo, en otros momentos había más posibilidades de síntesis, o sea, entre ellas y ellos hicieron una suerte de diagnóstico de aquellos bocetos que se iban a trabajar a lo largo de todos estos días, hasta que llegaron a una convocatoria de una de las niñas que había fallecido en la universidad, no en la universidad en sí, sino fuera, pero que muchas de estas situaciones que estaban las colectivas hablando en situaciones de amenazas de su novio y demás, que fue un feminicidio, desde esos días la universidad no había podido gestar una disculpa, un perdón, un mural, un algo, desde que había acontecido este triste momento en donde esta comunidad hace este mural en conmemoración a Xóchitl Carrasco, invita a todos sus familiares para hacer la presentación, que fue el último día del paro en la unidad Xochimilco. Las otras unidades gradualmente también fueron abriendo toda la casa de estudios, después de entre 61 y 67 días, se pudo volver a abrir. Y hasta el día de hoy está en diálogo todo esto que se ha reclamado, se ha solicitado, para poder trabajar lo que se llama senderos de resguardo, que las personas que salgan a las puertas de las universidades, si les acontece algo, puedan denunciar. En fin, era una dinámica que la propia universidad tuvo que prestar atención a una suma grandísima de reclamos, por lo que compañeros y compañeras nos dimos a la tarea de munir a estas comunidades estudiantiles con cartas de apoyo. Esta es una de las cartas de 101 colegas feministas que se tuvieron que aunar. También compañeros hicieron múltiples cartas y se recibieron más de 50 apoyos de distintas instancias para poder demostrar que, bueno, porque a través de lo que pasó en la Universidad Autónoma Metropolitana, concatenadamente empezaron los paros en la UNAM y comenzaron los paros los paros en la Universidad Politécnica Nacional. Entonces fue un ciclo de muchísimo revuelo porque se tenían que escuchar todas estas voces y salieron muchísimos posgrados, como estamos viendo en este momento, a producir apoyos múltiples, porque verdaderamente fue un momento de gran, dijéramos que con muchas consonancias, disonancias, y en el caso específico de Xochimilco, fueron 8 mesas donde se pudieron firmar con abogados, estudiantes, comunidades de maestros y maestras. Se pudieron firmar acuerdos en donde la organización interna de esta universidad, compuesta por legislaciones, reglamentos de las defensorías de los derechos humanos, universitarios, reglamentos de alumnos, políticas transversales, los códigos de éticas, protocolos de atención, el contrato colectivo de trabajo del propio sindicato, tenía que entrar a atender
este protocolo único que se hizo para atender la violencia por razones de género, porque teníamos múltiples protocolos. Las estudiantes pidieron disculpas públicas de distintos momentos en donde la propia universidad no trató adecuadamente a sus estudiantes. Sí se pronunció la UAM Coajimalpa con una emocionante Sandra, disculpa discúlpame, ya pública estarías en tiempo. y No tenés vamos que a cerrar terminar ya, pero ahora. ir concluyendo. Sí, sí, muchas gracias. Decía hace un ratito que el diseño, la infografía tuvo una importancia sustancial en todo lo que acontecía, por todo, generalmente en un paro convertido en la toma estudiantil. Por supuesto que había cantidades de datos informativos de todos los medios, de la prensa entre la información real y el teléfono descompuesto. Por lo tanto, el propio diseño contribuyó enormemente para poder redirigir mensajes sintéticos, transformadores, que pudieran iluminar momentos muy difíciles que las estudiantes iban aconteciendo desde amenazas externas, amenazas internas, en fin, iban pasando distintos momentos. Esto fue una visita de las mamás y papás buscadores de sus desaparecidos que llegaron a la universidad. Y esta es una visita, ¿no? Para bien aconsejar a los rectores de las 5 unidades de poder escuchar las voces juveniles cuando al unísono nos dicen cosas que sí, constatativamente, sí estaban sucediendo. En fin, reitero, distintos modos de resolverse por medio de la gráfica, un momento muy complicado y el diseño, una vez más, haciendo las veces de poder traducir una gran dificultad informativa. Y bueno, hasta el día de hoy se está en la construcción de esos catálogos y de la revisión de todo lo vivido y todavía en diálogos y poder producir distintas reflexiones para seguir creciendo como una universidad que se convierte día a día en un espacio de paz y no en este revuelo que verdaderamente eran voces que nos pusieron a la luz cosas que se desconocían y que debían de tomar un tiempo y un espacio. Por eso agradezco mucho esta mesa que es diseño, discurso y comunicación, que bueno, nos pone y nos traduce las voces de muchas situaciones áulicas o como en este caso una voz global de 5 unidades. Muchas gracias. Gracias a vos, Sandra, por la problemática que traes. Continuamos entonces con Aline Cristín Giroldo y Ana Beatriz Pereira de Andrade, de Brasil, con su ponencia María Carolina de Jesús. Só um minuto. Ujú. Boa tarde a todos. Eu sou a Aline Guimarães e eu vou apresentar a pesquisa que tem orientação da professora doutora Ana Beatriz, intitulado Carolina Maria de Jesus, o estudo de representatividade negra acerca do design na vida da autora. Para iniciar, a universidade em que eu sou aluna graduanda aqui no Brasil é a Unesp, Universidade Estadual do Estado de São Paulo, que está presente em 24 cidades, e em especial em Bauru, em que eu sou aluna, com mais de 5.000 estudantes. O curso de design ele faz parte da FAAC, dos cursos de arte, arquitetura, comunicação e design. Na foto é 50, né, o conjunto de salas do curso de design e o nosso local de trabalho também. Bom, para iniciar, quem foi Carolina, né? A Carolina, ela foi uma escritora brasileira, nascida em Sacramento, Minas Gerais, em 1914. A Carolina, ela era semi-analfabeta e catadora de papéis, e o único lazer dela era usar o pouco que sabia de ler e escrever para escrever no seu diário.
onde ela relatava suas experiências, seus pensamentos, o seu dia a dia na favela do Canindé, em São Paulo. Ela foi uma das primeiras escritoras negras no Brasil e o seu primeiro livro publicado, né, foi com a ajuda de um jornalista, que era o Quarto de Despejo, que também era um de seus diários. A Carolina, no fim da sua vida, ela voltou a ser catadora de papel e ela morreu sem o seu reconhecimento e sem ver, né, várias de suas obras publicadas. Na literatura, o seu lugar de maior destaque, né? Só um minuto, que eu não passou o slide. A literatura, né, foi o seu lugar de maior destaque. Como eu disse, seus livros eles chegaram a ser publicados em mais de 40 países, né? E traduzido em mais de 16 idiomas. E o sucesso de vendas foi na década de 60 no Brasil e foi publicado em diversas editoras. Um tópico da pesquisa também são as ilustrações, o design dos livros e como eles transmitem o que a obra transpassa para o leitor. A Carolina, ela também teve projetos na música, né? Ela lançou um LP com mais de 20 canções relacionado ao seu livro Quarto de Despejo. E são músicas que também trazem a personalidade da favela do Canindé. E é a própria Carolina que canta todas as músicas. Outro tópico da vida da autora é a relação dela com a moda e o modo de se vestir. Ela era vista por muitos como elegante e por isso ela incomodava muitas pessoas da sociedade intelectual da época por ser uma mulher negra. E acabava até mesmo sem saber na época que ela estava de algum modo fazendo algum tipo de revolução, sendo uma representatividade negra para diversas mulheres naquela época. Bom, a sua inspiração após a sua morte e na atualidade para diversas pesquisas acadêmicas, né? Diversos escritores também se inspiram nas obras de Carolina e na história de vida dela. Algumas artes também, como no quadrinho, ilustrações, redes sociais e internet, ela também se mostra muito presente. Na arte, em 2021, a autora ela teve a sua exposição no Museu Instituto Moreira Salles, em São Paulo, o IMES, onde eles trouxeram uma curadoria perfeita, né, da vida e da obra da Carolina, além de obras que revelavam como a Carolina é uma figura ícone da cultura pop atualmente no Brasil, como ela pode ser considerada assim. O último tópico da pesquisa é do reconhecimento devido para a Carolina, né, em que vem se demonstrando atualmente aqui no Brasil. Aqui são duas estátuas erguidas para a autora, uma em São Paulo, né, a cidade que ela morou a maior parte da sua vida, e outra em Belo Horizonte, que é a capital do estado em que ela nasceu. Uma outra demonstração em uma das maiores manifestações culturais aqui do Brasil, que é o Carnaval. A homenagem, né, na letra e nas alegorias da escola de samba. Essa escola de samba em especial é do Salgueiro. E do lado o grafite, né, nos prédios em São Paulo, que são bem comuns na cidade para homenagear diversos ícones brasileiros. Bom, para concluir, é possível afirmar que até o momento a pesquisa reunida ela é satisfatória e cumpre o objetivo de evidenciar como a Carolina é uma figura única e ícone de representatividade na cultura popular do Brasil. Gostaria também de agradecer à Universidade de Palermo e o Congresso pela oportunidade de compartilhar o meu artigo e a minha pesquisa. Graças. Gracias a vos, Aline. Bueno, seguimos con el anteúltimo trabajo de
eh, Jessica Tilede, de Argentina, perdón, Tidele, con su ponencia Adornos y vestimenta, símbolos y expresión de identidad. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha, Jessica. Perfecto. Bueno, comienzo esta ponencia con esta frase del poeta italiano Horacio: no moriré del todo y gran parte de mí escapará a la muerte. Con esta sinopsis, lo que queremos abordar en esta ponencia es el rol del adorno en la vestimenta como herramienta de diferenciación social y también de expresión de identidad, analizando dos estilos vestimentarios diferentes, el de Diana Spencer y su rol como princesa Diana, entrecruzándolo con la figura de Evita y su transición de ser Eva Duarte, una actriz del cine argentino, hasta llegar a ser primera dama en su rol de Eva Perón, un ícono político en la historia y activista en las luchas sociales. Es relevante cómo ambas protagonistas comprendieron a la moda como un lenguaje político y comunicacional en el contexto del sistema de la moda y dentro de los ámbitos de poder. Antes de analizar a Diana versus Lady Di, porque eran dos mujeres en una, es relevante entender el vestir como una práctica corpórea y contextualizada, entendiendo al indumento también como un signo que atrae las miradas y otorga significados culturales, entendiendo también al poder como transversal a la moda y viceversa, ¿no? Estos cuerpos dóciles que de alguna manera son funcionales al sistema, en este caso al sistema político y de poder. Esta lo llamé un suéter, un vestido y un amor, porque en este evento de Polo en 1981, ella asiste con el príncipe Carlos, utilizando un suéter de ovejas, que es de las diseñadoras Muir y Osborne, y en apariencia parecía irrelevante o bastante inocente, pero quedó inmortalizado en lo que es la historia de la moda, porque quizás lo que parecía en principio algo sutil, se transformó en un elemento iconográfico en la historia, capaz de narrar su propia historia. Si era la princesa del pueblo, representando a esa oveja negra como integrante de la realeza. Acá vemos una foto de ella. Y hay una pequeña historia detrás de este suéter Black Sheep, porque el Palacio de Buckingham le envía una carta a las diseñadoras diciendo que el suéter se había dañado en su momento, y ellas, en vez de repararlo, deciden enviarle uno nuevo. Sin embargo, nadie percibe que la oveja no estaba en el mismo lugar que el primer diseño, ¿no? Y actualmente ese suéter está en la muestra de Victoria and Albert en Londres, en una muestra donde ya están todas las prendas de Diana, y asimismo el cantante Harry Styles lo utilizó, si bien no era de las mismas diseñadoras, es de la marca Lambin, pero cómo una prenda puede trascender, ¿no? Entender al vestir como también un acto político, ¿no? Esta supuesta superficialidad que era asociada a los estilos que ella tenía, de alguna manera se convirtieron en su mejor aliado a la hora de comunicar no solo su historia, sino también sus valores y su identidad. Parafraseando un poco a Susana Solquín, que es una socióloga argentina especializada en el vestir, ella dice que es relevante entender las apariencias como un medio de expresión y comunicación de una ideología, y de esta manera poder intervenirlas con el objetivo de enfatizar un discurso político. Ella, de alguna manera, a través de la vestimenta gritaba lo que no podía decir en ese ámbito, ¿no? Su vestuario, de alguna manera, con el paso de los años, fue ganando un simbolismo, y quizás fue un antes y un después la separación que tuvo con Príncipe Carlos, y hace una ruptura con el establishment y con esos cánones que tenía la corona o la monarquía. Este momento fue crucial porque es cuando Carlos asume o admite su relación extramatrimonial con Camilla Parker Bowles en una entrevista, y ella no iba a asistir a este evento de la revista Vanity Fair que se realizó en la Serpentine Gallery de Londres, y ahí decide llevar un vestido que lo tenía hace un tiempo, que es de la diseñadora griega Cristina Stambulian, con un escote bardot bastante atrevido, que era algo que la corona no se le hubiese permitido. Y en palabras de Lois Moran, que es una periodista especializada en moda, ella dice que es el revenge dressing, fue vestirse para la venganza,
y ahí dejar bastante claro que ya iba a ser una mujer libre y empoderada y dejando un poco atrás ese rol de princesa o princesita, entre comillas, de la realeza, ¿no? Por otro lado, entender esto de del poder del vestir y de que los clásicos nunca mueren, ¿sí? Esto de Classic Never Ends, que decía también Coco Chanel, que fue quien creó este pequeño vestidito negro, el Black Dress, en 1926, y que hoy se considera un icono de la historia de la moda y también una pieza revolucionaria, ¿no? Ella supo esperar el momento adecuado para hacer esa entrada triunfal y a través de la vestimenta gritar lo que quizás no podía transmitirlo con palabras. Por otro lado, bueno, esto del poder de los accesorios y de la importancia que tenía ella como un rol activista en las luchas sociales y todo lo que hacía con la fundación. En septiembre del 95 hay una muestra en el Museo Orsay donde se inaugura una retrospectiva del Paul Cézanne y allí acude Dior a ese evento y en lo que era la primera dama en ese momento, que era Bernadette Chirac, le encomienda un regalo especial a Diana y es ahí cuando decide reversionar un modelo, ¿sí? El modelo Chuchu, que es un bolso inspirado en una musa que tenía Dior que se llama Mitzah Bricard. Un datito de color es que en la actualidad se la vio a Camila Parker Bowles utilizando ese bolsito, ¿sí? Que había sido especialmente realizado para Diana en ese momento. Ahora vamos a analizar un poco esto de la vestimenta más política, ¿sí? En el rol que cumplió Eva durante las dos murieron muy jóvenes también, eso es importante decirlo. Y acá, bueno, vamos a ver un poco esa transición que hizo ella y la capacidad que tenía para adaptarse a diferentes ámbitos y cuándo hizo el quiebre realmente en su vestimenta. Por eso decimos que están estas tres mujeres en una, Eva Duarte como actriz, Eva Perón en su rol de primera dama y Evita como la colaboradora del pueblo, ¿no? En 1953, justamente que hablábamos de Dior anteriormente, en una entrevista que se le hizo en la revista Paris Match, le preguntaron a Christian Dior, usted que ha vestido a las reinas de casi todas las casas reales del mundo, ¿cuál es la que más le ha gustado vestir? A lo que Dior respondió, la única reina que vestí fue Eva Perón. Acá no hay que dejar de lado un poco el contexto, ¿no? Cuando conoce a Dior, que es en la posguerra, donde aparece el New Look, donde había una Europa devastada, y Dior de alguna manera necesitaba de estas figuras para reforzar su imagen y obviamente aumentar las ventas, ¿no? Por otro lado, me gustaría mencionar un poco esta relación que tenía con Paco Yamandreu, que fue un diseñador argentino, y en palabras de Sarlo, que es una periodista argentina, una ensayista, ella dice que de alguna manera Paco Yamandreu fue una pieza fundamental de la máquina esta que montó un espectáculo, lo que era el peronismo en sí mismo como movimiento, y le dio a Eva ese look ultramoderno, ¿sí? Esta mujer trabajando para el peronismo y por el peronismo como movimiento, creando un vestido, ¿sí? Al cuerpo político, ¿sí? Entendiendo que somos seres políticos y que la vestimenta de alguna manera tiene que ser funcional. Su rol como primera dama y de alguna manera transicionar para recibir a los humildes dentro de la fundación, que era el rol principal que ella quería asumir, ¿no? Este traje sastre, príncipe de Gales, que se ve acá con cuello de terciopelo y los botones, constituía la prenda fundamental o la vestimenta oficial de trabajo. Cuando ella hace el quiebre fundamental y hay un antes y un después en su estilismo, es cuando realiza el viaje a Europa, ¿sí? Según Solkin, que es una socióloga argentina, ella dice que el gran cambio es su evolución estilística, es la manera de presentarse frente al mundo, y se produce con ese viaje a Europa en 1947, donde hay un antes y un después, donde su estilo se hizo más despojado. Entendiendo que Eva tenía un look bastante recargado, con alhajas y con brillos y con vestidos de gala. En 1947,
cuando viaja, ¿sí? A esa gira que se denominó la gira del arco iris, ella ahí entiende la estrecha relación que hay entre estética e ideología, y encontrando en la moda una herramienta de expresión política y configurando un estilo propio. Cuando conoce a las socialistas italianas, cómo ellas trabajan, es cuando hace el quiebre y empieza a despojarse en su estilismo, hasta que llega al momento del cabildo abierto del justicialismo, donde asiste con el rodete y el taller. Acá vamos a ver la imagen. No pude mostrar los videos, pero bueno, fue un problema técnico. Ahí es cuando hay una evolución estética que va unida a la evolución ideológica, que es lo que ella quiere mostrar. Es allí, en ese evento, en el palco, donde se observa en su imagen una actitud corporal, donde quiere mostrar su liderazgo, su entrega, su poder, su rigor frente a sus seguidores, y ahí se ve con su cabellera atada, con un traje sastre, y algo muy interesante es que dejó las alhajas de lado y el protagonista fue el escudo peronista en la solapa izquierda del corazón, ¿sí? Como este adorno, entre comillas, representando toda su identidad, todos sus valores para poder conectar no solamente a través del discurso, sino también con la vestimenta, con ese auditorio, ¿no?, que la acompañaba. En ese momento ya es cuando renuncia a formar parte de esta fórmula Perón-Perón, pero hay una frase muy particular y que es histórica, que ella dice: yo no renuncio a la lucha, sino que renuncio a los honores, ¿no? Para cerrar, brevemente lo que queríamos mostrar es que tanto Lady como Princesa y como Diana Spencer o Eva Duarte en su rol de primera dama fueron protagonistas en la historia y supieron, ¿sí?, entender a la moda como una herramienta de comunicación no verbal, pero con potencia política, ¿sí? Permitiendo de alguna manera reforzar esta militancia, el rol activista que ellas tuvieron cada una en sus ámbitos y en las luchas sociales. Muchas gracias. Ay, no puedo prender la Bueno, cámara. Jessica, Ahí va. sí, muchas gracias a vos. Ay, las figuras que elegiste me parecen algo fascinante para Ahí estudiarlas va. en profundidad. Las dos, Quería que se increíbles, escuchara divinas. bien y no quería prender la cámara a la vez porque Sí, está se iba a cortar. buenísimo. Exacto, Muchas está gracias, buenísimo. un placer. No, a vos, divino. Bueno, coloca el link. Sí, Y bueno, me falta mi ponencia y ya la hago breve y hacemos una puesta en común. Bueno, comparto. eh, Ahí se ve bien. No sé si se ve el texto. Sí, Sí, se se ve, ve se ve. perfecto. Ah, perfecto, gracias. Bueno, es un pequeño artículo que se titula Operatorias discursivas en la puesta en valor de la ropa usada, la emergencia del vintage. Leo primero el abstract del resumen. Dice: el consumo de ropa usada ha sido históricamente concebido como significante de pobreza. Pero hacia fines de los años 50 en Estados Unidos se generó un cambio por el cual dicha práctica se aleja de su estigma negativo para instalarse como una posibilidad más en el vestir, dando lugar a la emergencia del vintage. Así, el presente artículo plantea un análisis retórico comparativo de distintas imágenes publicitarias de los años 20 y 50, a fin de observar las operatorias discursivas que posibilitaron esa puesta en valor. De esta manera se toma como eje para el análisis el pensamiento del semiólogo argentino Oscar Steinberg, quien plantea trascender la noción atomista de figura y en su lugar describir los procesos que habilitaron la producción de sentido como resultante de un sistema combinatorio de rasgos. Así como también se toma del mismo autor el concepto de revival, que igualmente orientó el estudio. Como hipótesis se sostiene que la operatoria discursiva que posibilitó la puesta en valor del consumo de ropa usada es un desvío en tanto articulación temporal compleja, por la cual algo del pasado se hace presente según su propio beneficio. Bueno, antes que nada pido disculpas por esto que es como tan enreverado, pero lo quería leer porque ahora solo muestro las imágenes y cuento algo, desmenuzo estas ideas. En principio, a mí primero me fascinó
un libro que leí hace unos años, para los que les gusta el diseño, lo súper recomiendo, se llama en inglés From Goodwill to Grange, que es de Jennifer Lesote, que es un estudio sobre el vintage, que es fascinante. Y lo que ella cuenta que en la década del 50 lo que sucedió es que lo que ella dice es lo que dice en el abstract, ¿no? Que el consumo de ropa usada data del medioevo, que justamente las clases menos pudientes tenían muy poquita ropa porque era hasta muy difícil confeccionar el textil, digamos. Entonces tenían una prenda hasta que se les rompía. Entonces muchas veces sus patrones, digamos, les daban ropa que ya estaba usada. O sea que el consumo de ropa usada data de hace mucho, de hace siglos. Pero siempre tenía que ver con las clases no pudientes, con la carencia, con la pobreza, en definitiva. Bueno, ¿y qué sucedió? Hacia fines perdón, en la década del 50, Disney hizo unas series y unas películas que por ahí muchos recuerdan que había un personaje que se llamaba Daniel Boone, que ese personaje tenía un gorrito hecho con piel de mapache, ¿no? Un gorrito y con una colita de piel de mapache. Y ese personaje de Daniel Boone era una especie de aventurero que, bueno, Disney encumbró. Y ese gorrito de piel de mapache se puso muy de moda en la década del 50 y todos los nenitos querían tener como ese gorrito de piel de mapache. Pero en ese momento no había el insumo, esa piel de mapache, para hacer esos gorritos. Entonces, ciertos fabricantes recordaron que en los años 20 estaba muy de moda unos tapados de piel de mapache que los gángsters usaban y ciertos universitarios no sé si ubican lo que es la Ivy League, pero bueno, para los que no saben, la Ivy League es como una liga de estudiantes universitarios de élite, que tanto estos universitarios de la Ivy League como eh, los gangsters, en la década del 20 habían puesto muy de moda estos tapados. Pero ¿qué pasó? En la década del 30, con el crack de la bolsa de Nueva York, usar cualquier elemento de lujo estaba mal visto. Entonces, inmediatamente esos tapados pasaron a la clandestinidad, digamos. Y muchos negocios quedaron con un stock enorme de tapados de piel de mapache. Entonces, estos fabricantes en la década del 50, cuando vieron que se puso de moda estos gorritos, dijeron, pará, podemos ir a estos remanentes que quedaron en stock en estos negocios y agarrar esos tapados y con esa piel de mapache hacer el gorrito y vender como pan caliente. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y tomando esto, es que una amante de la moda neoyorquina tomó este pequeño relato que yo les hice de la piel de mapache de los tapados, volviendo 30 años después al mercado como gorritos para vender a los chicos que seguían a este personaje Daniel Boone. Esta amante de la moda neoyorquina que vivía en el Greenwich Village, que era mujer de un arquitecto encumbrado, dijo, me sumo a esta ola y pongo de moda no solo la piel de mapache, el tapado, y de paso me sumo a la vestimenta de la mujer de los años 20, que era una vestimenta práctica y funcional de la mano de un feminismo que venía avanzando y que en la década del 50 quedó truncado a través del New Look de Christian Dior posguerra, que había puesto de moda y que muchas de las feministas estaban totalmente en contra. Entonces, siguiendo todo este relato, lo que yo hice es analizar las publicidades. Entonces, bueno, este es el texto que ahora después les comparto, pero la primera publicidad es esta, que data de los años 20, en donde se ve este estudiante de la Ivy League, que recién les contaba, vistiendo este tapado de piel de mapache, en donde por toda la construcción retórica, digamos, de la imagen, se ve que lo importante es él y el tapado, que el tapado está casi en primer plano, y él, como el tapado, se los ven con cierto aire de autoridad, de importancia, también de cierta sofisticación.
propia de ese momento, de los años 20 y de la Ivy League, digamos. Luego, en la misma época, aparece esta publicidad en The Saturday Evening Post, en donde se ve varios personajes de la Ivy League, en donde que portan estos tapados, y a la vez se ve cierta cuestión también de élite y de cuestión igualitaria, digamos, ¿no? De cuestión igualitaria elitista, en el sentido de todos portan el mismo tapado, todos cantan la misma canción, todos son blancos, todos son hombres, ¿sí? Y esta cuestión, digamos, bien, si se quiere, distante, y que este tapado viene también a reforzar de alguna manera este halo de autoridad y de sofisticación que se veía en el comercial, en el aviso anterior, donde había un hombre solo. Ahora el grupo de alguna manera potencia ese halo de elitismo. Estos dos comerciales son de la década del 20. Los comerciales están sacados del libro que recién les comenté, y a la vez, para quien le interese ver, hay una entrevista muy interesante a la autora del libro, que la pueden ver en el canal de YouTube de el Museo del FIT, que es el Fashion Institute of Technology de Nueva York. La curadora del museo le hizo una entrevista a esta diseñadora, a esta escritora, donde se ven estas imágenes. Esta imagen aparece recién en la década del 50, en el año 51, creo, ahora lo vemos bien, en donde se ve la piel de mapache, pero ya es una piel de mapache intervenida. No es la misma piel de mapache que muestra este halo de distinción y autoridad y bleed y distancia elitista, sino es un tapado primero que portan mujeres, y segundo que son tapados que algunos están evidenciados en su totalidad y otros son más cortos. Hay carteras, hay manoplas, hay cuellos. Digamos, es un tapado que, como decía recién, portan las mujeres, no son todos iguales, tampoco ellas son todas iguales. Y a la vez la imagen muestra una direccionalidad que no es como la imagen anterior, en donde todos miran a cámara de la misma manera, sino que acá hay distintas direccionalidades, lo cual le da otra suavidad, digamos, a la imagen. Y a la vez lo interesante también es que en las primeras son dibujos y acá son fotografías, en donde además aparece el espacio, ¿sí? Por primera vez aparece el espacio. No están ellos sobre un fondo blanco imparcial, digamos. Por último, el análisis es de esta última imagen, en donde se ve a la mujer que yo les contaba recién, que era una amante de la moda, que se llama, ya les digo, Sue Saltzman, recordé. Aparece en la revista Life. Y lo interesante para mí, donde ya termino con el análisis, es que ella se la ve en este comercial que apareció en la revista Life, en donde para mí hay un desvío en relación a la mayoría de las publicidades anteriores, y hay un desvío en relación al lenguaje publicitario, porque acá ella no se la ve mirando a cámara, luciendo el tapado. Se la ve torcida, mirando ella a los tapados. Los tapados no están encumbrados, sino todo lo contrario, son una pila de tapados que están al lado de ella, pero ella los mira casi picarescamente, y esa mirada hace un juego en donde va hacia atrás a los años 20 y vuelve a su vestir de los años 20. Con lo cual ella lo que está diciendo, a mi entender y según mi análisis, es: yo voy hacia atrás, encumbro ese tapado y me visto a la usanza de los años 20 para renegar del vestir de los años 50, pero reniego de eso de una manera suave, si se quiere, y picaresca, para que no se note que lo que estoy haciendo es, de la mano del vintage, renegar de un vestir que vuelve a encorsetar a la mujer, sino que pongo de moda, nuevamente traigo, de la mano del vintage, un vestir que las empoderaba. Bueno, muchas gracias. Em, este fue el análisis. Bueno, espera que dejo de compartir, damos por terminada las exposiciones y damos lugar a una pequeña puesta en común. Tenemos unos minutitos como para charlar, hacer preguntas, si a alguien le quedó algo para decir.
es el momento para hacerlo, o preguntar algo, comentar. Bueno, si puede ser, Lorena. ¿Se me escucha? Pero claro, José, sí, lo que quieras. Eh, Al final me perdí casi toda la presentación de Alejandro y la verdad una conexión de internet bastante mala tengo hoy acá. Acá en Córdoba hay mucho viento, no sé si será eso. Un comentario para Ángela. Cuando vi su presentación sobre esta serie BoJack Horseman, me hizo acordar a un trabajo que está realizando mi hija y me ha pedido tu dato. Así que te va a llegar un mail de, porque mi hija está trabajando con un par de series sobre el tema de la figura de la mujer en la sitcom norteamericana. Entonces, está trabajando con WandaVision, pero aparte con una serie no tan conocida, que me anotó el nombre acá, ya te digo cuál es. Muy interesante según lo que ella me contó, que se llama Kevin Can't Fuck Himself. O sea, un título un poco fuerte, ¿no? Pero muy interesante. Y le comenté del trabajo tuyo y nada, me pareció genial. Lo otro, nada, era un comentario sobre la presentación de Jessica que me encantó sobre el tema de Diana y de Eva. Y entendía o recibía ese análisis de Jessica casi como si lo de Diana fuera un grito en voz baja al principio, ¿no? Cuando se pone valga lo paradójico de la expresión, ¿no? Cuando se pone ese suéter de la oveja negra, que me parece genial, no tenía idea de ese trabajo de comunicación que había hecho Diana, digamos, digamos, por debajo de lo esperado, ¿no? Y el cambio ese fantástico que se produce cuando ella se libera, ¿no? De, de esa atadura con Carlos, me encantó. Nada, esos dos comentarios. En realidad me encantaría comentar sobre todos, pero eh, digamos, no quiero ocupar demasiado tiempo. Bueno, mil gracias. Gracias, José. Creo que en estuvieron excelentes todas las presentaciones, las ponencias, y que en todas atravesaba esto de género y de poder, ¿no? Me parece que fue todo bastante vinculado a esas temáticas, obviamente desde la comunicación y desde el diseño, pero cómo el poder y dentro de la comunicación y en distintos sistemas, ya sea el sistema de la moda o en ámbitos políticos, o en ámbitos estudiantiles, o en el caso de Ángela, todo lo que tiene que ver con la industria de los medios de comunicación de masas, el poder y esta perspectiva de género me parece que es relevante hacer ese análisis. Así que bueno, un placer haber compartido con todos esta tarde. Sí, Sí. perdón, en el caso mío no, pero estamos atravesados acá en Córdoba por una cuestión que seguramente al menos la gente de Argentina conocerá. Hemos tenido hace muy poquito en nuestra facultad un femicidio bastante duro de sobrellevar con una compañera, una estudiante. Yo no estoy en la carrera de arquitectura, estoy en la de diseño industrial, pero es todo muy cercano, a pesar de la cantidad de estudiantes que tenemos aquí en Córdoba. Así que estamos bastante atravesados por esa situación y golpean cosas sobre las que debería charlarse mucho. Nosotros tuvimos un coloquio de investigadores el miércoles acá en el mismo marco de la UP y mi comentario fue justamente también que se hace difícil el instalar eh, un ámbito para la reflexión frente a estos temas. Al menos acá en Argentina, en Córdoba, nos está costando y a esa edad, a pesar de que uno cree que estas nuevas generaciones vienen como mucho más armadas en ese sentido, pero el tema de reflexionar hay cosas que todavía quedan como demasiado instaladas fundamentalmente en el colectivo más de los varones. Bueno, eso. Mil gracias por el espacio. No, gracias a vos, José. Y sí, tiene que ver con el tema que traía Sandra también, claramente. Y sí, es que los derechos ganados nunca son ganados una vez y para siempre. Siempre
hay que Ya lo bregar por decía eso, creo Simón de yo. Beauvoir, basta un hecho político, lo que sea, una guerra, un hecho social que se verán cuestionados nuevamente. Exacto, sí, 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 exacto. Y Sí. prueba de eso también es como públicamente figuras, como ya que Jessica trajo a Diana y a Eva, independientemente de la posición ideológica o política que uno tenga, siguen siendo foco de críticas despiadadas décadas Mm, después de su muerte y siguen siendo, eh, digamos, foco de una crítica verdaderamente mm, eh, eh, mala, digamos, mm. despiadada. Bueno, ese sería como Sí, sí, está buenísimo lo que decís, porque más allá de las cuestiones políticas, ponerle la gente que no le interesa a Eva o no le gusta desde lo político, es entendible, pero cuando la critican se toman de cuestiones que van mucho más allá de lo político y además las cuestiones terribles que pudo haber hecho Eva, hay 1 millón de hombres que son iguales o peores, o sea, es como, ¿por qué no los critican igual? O sea, ¿por qué no se meten igual con su imagen como se meten con Eva? Hay algo de eso, ¿no? De decir, claramente, ¿por qué mujer? Pienso yo, ¿no? Que ahora hace poco pasó, no sé, a las que les gusta la industria de la moda, pasó con la renuncia que no fue renuncia, fue algo muy raro lo que pasó con la directora creativa de Chanel, que se fue de una forma rara, porque no se termina de entender si renunció, si le echaron, si qué pasó, y las redes ardieron contra ella, y muchos críticos de moda decían, se la ganan con ella porque es mujer, porque más allá de que tu labor te guste o no, hay miles de directores creativos que hicieron desastre con sus mesón, pero nadie, nunca se prendió de fuego las redes tanto como con ella y yo coincido con eso, con lo que decía José, lamentablemente es como si porque es mujer se le pueda matar de una manera que yo creo que no se hace con los hombres, entonces en ese sentido es como todavía la disparidad es fuerte. seguro, no solamente no se hace con nuestro colectivo, sino que en sí, o con nuestros Mm, casos individuales, género. sino Mm, que se corre el foco mm, en la crítica de lo que mm, podría llegar a ser una crítica más madura. O sea, si a Eva se le criticara desde lo ideológico en función de su posición o de su claro, gestión o de su obra, pero no pasa por ahí la crítica, lo mismo con Diana, ¿no? O con montones de personajes. exacto, exacto. Hay 2 trabajos a quien les interese, por ahí Jessica te interesa, a quien les interese el vestido, la moda, que son divinos, que están en las tesis de maestría de la UP. Uno habla sobre el pañuelo verde como signo, Ok. que es divino, y otro habla sobre la vestimenta de Thatcher, de Margaret Thatcher. Ah, genial, Sí, gracias. sí, los dos son súper interesantes. Y Lorena, si Eh, pudieras en el chat escribir el nombre del libro y de la autora que dijiste sí. sobre el Mm, vintage, porque mm. se me perdió, no Sí, que pude. aparte es divino y es muy linda la entrevista, más, es como más amena para quien no. Aparte el libro la tenés que pedir afuera, pero ahora pongo. Ah, bien, bien, gracias. Quería consultar si nos va a llegar la grabación de la comisión al mail o a algún lugar, ¿la podemos visualizar? Ahí, La grabación, Jessica, va a estar disponible a partir del 5 de septiembre en nuestro canal de YouTube. Les hemos pasado el link por el chat, pero ahora lo volvemos a mandar. Ah, perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ya estoy poniendo los datos. Bueno, si nadie tiene más para comentar o decir, estaríamos dando por terminado. Eh, ahí por todo. Pongo mi email por si a alguien le interesa conectar también. Y bueno, como verán, siempre lo que decimos, estos encuentros son súper interesantes porque uno se lleva datos. A mí, Jessica, me Exacto. encantaría tener tu trabajo, que la verdad me viene súper bien también. Yo me dedico a lo que es el indumento. La indumentaria, perfecto. Yo ahí Ujú, puse mi mail, me puedes escribir cuando quieras. perfecto. Así que bueno, creo que es enriquecedor para todos, siempre. Y más que nada lo que decíamos al principio, ¿no? Que la investigación uno se encuentra ahí solo con su alma
viendo cómo resolver cosas y a veces el encuentro con otros te allana, ¿no? Porque Sí. tenés otra bibliografía, otro enfoque, otra, no sé, como yo creo que ayuda mucho. Así que bueno, estoy chequeando, me parece que todos pusieron sus mails, contactos, Instagram, Viene ¿no? bien lo de la grabación para reescuchar, para los que algo entendemos de portugués, pero nos viene bien porque la presentación del artista, de la escritora brasilera fue hermosa y Divino. Hermoso. se Sí. viene bien escucharlo tranquilo de nuevo en la grabación Exacto. al portugués. Así que Completamente. Jessica, yo no encuentro tu mail, pero bueno, no sé, no A encuentro, ver. no sé por qué. Lo vuelvo a poner ahí abajo Sí, por las dale, dudas. porfa. Sí, sí. Bueno, entonces vamos, mientras Jessica coloca el mail, vamos dando por terminado. Ya saben que tienen, buenísimo, que tienen la grabación en el canal de YouTube, quienes son miembros de la red de investigadores, buenísimo, quien no, los invito a que lo sean. Y bueno, nos encontramos en la próxima edición de la Semana del Diseño. Bueno, un Muchas placer para gracias. todos. Gracias. muchísimas Un gracias. saludo. Hasta luego, Gracias. gracias a todos por Gracias a participar. todos. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Chao. Buenas Muchas gracias. noches.